No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com a escritora, jornalista e professora mexicana Margot Glantz. Margot Glantz nasceu na cidade do México, é mestre em letras pela Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Autônoma do México e doutora em letras pela Sorbonne, Universidade de Paris, na França. Publicou diversos livros de criação e de ensaios. Destacamos aqui o livro Aparições, que acaba de ser editado em português pela Autêntica Editora. Margot Glantz é membro da Academia Mexicana de Língua e professora emérita da Universidade Autônoma do México. Margot Glantz, um grande prazer tê-la aqui conosco, um privilégio. Lo mismo, va a ser una conversación bilingüe. Ótimo. São línguas irmãs. Sí, sí. Sua estreia nas obras de criação ocorre no ano de 78, já uma obra da sua maturidade. Sí, né? sí, sí, sí. Mas o seu envolvimento com a literatura vem da infância, da biblioteca dos seus pais. Conta para nós um pouco dessa... Bueno, yo desde muy niña estuve muy vinculada a la literatura, sobre todo a través de la lectura. Mis padres eran inmigrantes judíos en México, que mi padre era poeta y siempre escultor, pintor, pero al principio él empezó a pintar y a esculpir a los 60 años, pero fue primero poeta, pero era poeta en un idioma que de alguna manera fue asesinado, porque él escribía en yiddish, que era el idioma de los judíos del este de Europa, que fue un idioma que fue aniquilado junto con en los campos de concentración. Entonces tenía muy poca posibilidad de publicar en yiddish. Entonces él también escribía ruso cuando joven. Empezó a escribir en español y empezó a publicar en español, pero tenía necesidad de expresarse más ampliamente y empezó a esculpir, pero eso como a los 60 años. Pero por lo que se refiere a la relación conmigo, él tenía siempre una biblioteca muy grande y nosotros teníamos dificultades para ganarnos la vida, o mi padre tenía dificultades, y siempre nos mudábamos de casa, y siempre que nos mudábamos de casa, mudábamos los libros y un piano. Entonces mi infancia es una infancia llena de libros y de un piano, ¿no? Entonces eso como que para mí era muy importante, la relación con la literatura. Y siempre estaba yo leyendo, era muy importante para mí. Y yo pensaba que cuando fuera grande iba a ser escritora. E fui muito grande quando comecei a escrever. Não, então. Pois é, mas esse momento de você se decidir pelas obras, quer dizer, você já tinha a sua vida acadêmica, seu trabalho na vida acadêmica, mas esse momento de você se decidir pelo trabalho de criação, como é que foi? Eu trabalhei muito o ensaio, que para mim é una forma de creación muy importante, porque uno trabaja profundamente el idioma, trata de que el texto responda a una intensidad de interpretación, y trata uno de hacer asociaciones que muchas veces son poéticas, yo creo, además que pueden funcionar académicamente. Pero para mí no había mucha diferencia entre el ensayo y la creación literaria. Sin embargo, en un momento dado de mi vida, me pareció importante también dedicarme a la creación. Y el primer texto que escribí, lo escribí hacia el año... más o menos 79, Las 1001 calorías, novela dietética. Un texto que me surgió porque yo estaba en Estados Unidos enseñando y tenía yo muy poco tiempo de salir porque tenía una hija muy pequeña. Entonces me dediqué a leer y a comer galletas y empecé a engordar. Entonces dije, tengo que escribir algo que me sirva para impedir que siga yo engordando. Entonces decidí escribir un texto que se llamara Las 1001 calorías, novela dietética, pero que era un texto que iba a estar escrito, publicado en un tamaño muy grande, pero con textos muy chiquitos. Entonces era como muy interesante el proceso de escritura. Y fue un texto que armé letra por letra con mi familia, con mis hijas, con un yerno,
y con un sobrino mío que es un dibujante maravilloso, que dibujó hizo dibujos especiales para los textos. Entonces lo armamos así como una cosa artesanal, era como un objeto de Colectiva. arte, sí, colectiva. Fue muy bonito, pero nadie me lo quiso publicar, nadie me lo quiso publicar. Todo el mundo pensaba que yo debía dedicarme a la academia, pero no a la escritura. Entonces yo decidí publicar. Sí. Felizmente isso não aconteceu. Sí, felizmente. Muchas gracias. Outro livro seu, Genealogias, você aborda, aliás, falando dele, Carlos Monsivais fala de uma tradição que se incorpora a outra sem perder a sua identidade, que é o caso do que ocorreu com seus pais. E você trabalha no campo dos estudos culturais. Como é que fica para você essa questão das tradições culturais hoje? Bueno, yo creo que Las genealogías es un libro que tiene que ver con una adaptación de una minoría emigrante en una ciudad que recibió pocos emigrantes, pero que tenía al mismo tiempo que podía ofrecer algo a la cultura mexicana, ¿no? Entonces a mí me pareció importante establecer las vertientes en donde coincidía lo mexicano con lo judío y de qué manera yo me insertaba en esa tradición, porque yo siempre fui me gustaba muchísimo la literatura mexicana, la literatura nacional, y siempre di clases de literatura mexicana. ¿Cómo me insertaba yo con mi tradición europea en esa tradición mexicana? ¿Y cómo podía yo identificar una vida que habían vivido mis padres en otra realidad totalmente distinta, con otros idiomas totalmente distintos, con clima completamente diferente, a lo que yo era en México, a pesar de que vivía en una familia que tenía otro idioma y otra identidad, ¿no? Entonces ese fue un trabajo que yo lo hice periódicamente, es decir, lo publiqué en un periódico semanalmente a la manera de un folletín, que luego, que a mí me gustaba mucho porque la tradición mexicana del siglo XIX es muy rica en folletín. La mejor literatura mexicana del XIX es el folletín. Entonces, como a brasileira também. La brasileira también, y la francesa y todo. Machado de Assis. Sí, claro, Machado de Assis. Pero Machado de Assis es más grande. Nosotros no tenemos un escritor tan grande en esa época como Machado de Asís. Es decir, es un escritor de una madurez, de un idioma, de una intensidad que nosotros no tenemos. Éramos aprendices de escritores en el siglo XIX, muy importante para nosotros, pero nunca tuvimos un escritor de esa categoría, un escritor que admiramos mucho en México, ¿no? Mas, Marco, por outro lado, vocês têm na literatura colonial uma autora como Sor Juana Inês de la Cruz, que é sua autora de devoção. Sí, né? sí es. Gostaria que você falasse disso para nós. Sí, yo trabajé esa literatura colonial, muchísimo las crónicas de la conquista, pero luego decidí trabajar específicamente a Sor Juana Inés de la Cruz. En una conversación que tuvimos el lunes en Río, yo les decía a algunos de las personas que me interrogaban que a mí me interesó muchísimo siempre Sor Juana Inés de la Cruz, pero en un momento dado decidí trabajar yo con mi mirada de mujer y una mirada muy particular a Sor Juana en contra, en cierta medida, de la mirada de Octavio Paz, porque la mirada de Octavio Paz era una mirada muy, muy extraordinaria, muy importante, pero al mismo tiempo muy autoritaria. Le daba a Sor Juana Inés de la Cruz una identidad muy particular, que en parte era la de Sor Juana, yo creo, pero que en parte le robaba esa identidad para incorporarla a la del poeta. Es decir, que Sor Juana se convertía, como decía Borges, en una especie de precursora de Paz, ¿no? Y a mí me parece que Sor Juana era mucho, es decir, al mismo tiempo que le da una gran categoría a Sor Juana, evidentemente, porque es una gran poeta, él se siente como heredero, pero al mismo tiempo como que la puede regañar, la puede castigar, la puede decir, bueno, ella era una coqueta, era una cortesana, entonces a mí me pareció que no se merecía eso Sor Juana, entonces yo entré a rescatarla. Marco, acho que a gente poderia continuar falando dessa, como diz você, dessa mulher engenhosa, que foi Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, bueno, Sor Juana es la más grande escritora que hemos tenido.
y es quizás la escritora más importante que se produjo en lengua española, y también era muy admirada por toda la por la península ibérica. En Sí. Portugal la admiraron muchísimo. Era un personaje que era leído en toda la metrópoli y en todas las colonias de América Latina, incluyendo la portuguesa. Ella tuvo que ver con el padre Vieira, con el jesuita Vieira, a quien ella refutó en un escrito muy importante, muy célebre, que se llamó, ella le puso Crisis de un sermón, pero que un obispo que la publicó, esa carta, le puso carta atenagórica, digna de Palas Atenea, ¿no? de una inteligencia, una capacidad discursiva y de debate que pocos curas, pocos sacerdotes contemporáneos tenían, y que Sor Juana podía manejar tan perfectamente como los más grandes letrados y los más grandes teólogos contemporáneos. Entonces, Sor Juana era una figura universal, además es la más grande figura, la última gran figura de los siglos de oro, ¿no? La categoría de Quevedo, de Góngora, de todos ellos. Es un personaje extraordinario y que era muy admirado y visto casi como un monstruo, porque era un personaje que además era mujer y era una monja, y además de una colonia. Es decir, era, como dicen ahora, marginal o o subalterna, ¿no? Era totalmente una subalterna que ganó el primer lugar, ganó la metropolitización, ¿no? Es decir, era una figura fundamental, no era virreinal, era monárquica, digamos. Era uma ameaça em todos os sentidos. Sí, extraordinaria, sí. Entonces, digo, a mí me ha interesado mucho trabajarla y sigo trabajándola mucho. Pois é, e mulheres escritoras, aproveitando esse tema, as mulheres escritoras, de um ponto de vista contemporâneo, já que você trabalha também nos campos dos estudos culturais, no caso latino-americano, como é que você vê hoje essa situação? De las mujeres. Bueno, yo creo que abunda de una manera extraordinaria la producción femenina, y esto se da en todos los países de América Latina y se da también en España, evidentemente. En México hubo desde principios del siglo pasado varias figuras femeninas de gran categoría. Hubo una mujer que era una bailarina y que vivió la Revolución Mexicana cuando era muy pequeña, tenía alrededor de 9, 10 años cuando la Revolución Mexicana estalló, y ella tuvo ocasión de ver no los combates directamente, pero sí los efectos de la Revolución Mexicana, y escribió uno de los libros más extraordinarios que se publicaron en México y que fue muy poco tomado en cuenta, quizá porque tenía una forma muy particular. Ella escribía por pequeños fragmentos, unos cuentos muy pequeños, que ella tituló en su totalidad como cartucho. Eran como cartuchos de la Revolución, como balas sueltas de la Revolución, y fue haciendo cuentos que son como epitafios de personajes no importantes de la vida cotidiana, que iban muriendo a lo largo de su camino. Entonces ella estaba tan familiarizada con la muerte que eran como juguetes para ella. Ella, en lugar de jugar con muñecas, jugaba con los muertos. Entonces sus textos son unos textos de una finura, de una compasión y al mismo tiempo de un sentido del humor verdaderamente. Son como joyas, ¿no? como pequeños poemas, pero al mismo tiempo con una narratividad muy extraordinaria. Entonces ella, apenas últimamente, ella escribió en 1930, ¿no? 1928, 1930, y sin embargo, aunque sí se la conoció entonces, es apenas ahora, los últimos 5 o 6 años, que se la está tomando como se merece. Luego también hubo una gran escritora que fue esposa de Octavio Paz, Elena Garro, que escribió varias obras también por ejemplo, escribió una novela dentro de lo que luego se llamó el realismo mágico, que antecede 100 años de soledad. Y esa novela se publicó en México, también García Márquez la publicó en México. Esa novela se llama Los recuerdos del porvenir. Es una novela en donde, como usted oye, Los recuerdos del porvenir, que era el nombre de algunas pulquerías. Las pulquerías eran lugares donde se expendía una bebida nacional, que es el pulque, que se saca del maguey, del agave. Que es el agave apenas fermentado y que era como muy popular. Entonces, muchas de las pulquerías
se llamaban Los recuerdos del porvenir, que ya es una cosa surrealista, ¿no? Claro. Entonces ella escribió un texto de una belleza enorme sobre la Revolución Mexicana, sobre la época de los cristeros, que fue como el último estallido de la Revolución Mexicana entre 1926 y 1928. Ella era también muy chica cuando los cristeros ensangrentaron una zona muy importante del país. Entonces ella escribió ese libro que es verdaderamente memorable por la belleza, por las imágenes, por su idea del tiempo, por su composición. Y luego también escribió un libro de cuentos que se llama La Semana de Colores, que es un ejemplo de literatura. Entonces, en ese sentido, México ha tenido grandes escritoras, creo, ¿no? Y actualmente, en estos últimos 20 años, han proliferado las escritoras. También lo veo mucho en Argentina, lo veo en Brasil, ¿no? Claro. Bueno, Neida Piñón, Lilla, Fagún, bueno, Clarice Lispector, não? Gigantes da literatura. Sim. Eu aproveito então para te perguntar o seguinte: sem dúvida é pródiga, é rica a literatura feita por mulheres no âmbito latino-americano, mas o olhar do nosso escritor esteve durante muito tempo voltado para as altas literaturas da Europa e norte-americanas posteriormente. Você entende que há um diálogo hoje mais estreito entre essas autoras no que diz respeito a essa situação latino-americana? Mire, yo creo que al contrario de lo que pasaba a principios del siglo XX con el modernismo o en la segunda mitad del siglo XX, después del boom, ¿no?, latinoamericano, en donde hubo una gran comunicación en toda América Latina, donde todos nos conocíamos, donde se leía Cortázar en México y en Argentina y en Brasil, y se leía Guimarães Rosa, y se leía Jorge Amado, y se leía Juan Rulfo, etcétera, que todos los escritores circulaban enormemente. Ahora hay una cosa muy difícil, como que nos hemos insularizado, que cada país está, o balcanizado, yo diría mejor. Es decir, cada país tiene su propio mercado interno y las editoriales generalmente no publican fuera. Entonces, nosotros en México, si queremos ser internacionales, tenemos que pasar por España. Se volvió a recrear la colonia. Otra vez tenemos necesidad de la metrópoli, es el imperio. Si para que un escritor mexicano sea verdaderamente muy importante, tiene que publicar en España. No sé si pasa lo mismo en Brasil. No sé si, no, creo que es diferente. Es muy diferente. Brasil es un continente y tiene una fuerza que nuestros países latinoamericanos aislados no tienen, yo creo, ¿no? Entonces, yo creo que pasa lo mismo en Argentina, pasa lo mismo en Chile, pasa lo mismo en Ecuador, en Colombia, etc. Hay ciertos autores que traspasan la barrera y que entonces son conocidos internacionalmente. Mas a partir da metrópole. De la metrópoli. Además, las editoriales son editoriales transnacionales que tienen sus casas, sus ramas editoriales en cada uno de los países. Pero esas ramas editoriales publican únicamente el mercado interno, que se vuelve como incestuoso, como que solo voy a decir, la gente se come entre sí, digamos, ¿no? Se vuelve una cosa muy... Aquella cosa de la antropofagia clásica de aquí, de los de campos y todo eso, nos pasa ahora también. Margo, de tradutora, que você traduziu para a língua espanhola, a traduzida, né? Seu livro Aparições aparece para nós agora em língua portuguesa oportunamente. Você, num estudo sobre o poeta Paul Celan, cita o poeta Paul Celan, dizendo dele que somente na língua materna se pode dizer a verdade. Em uma língua estrangeira, o poeta mente, né? Eu gostaria que você comentasse para nós essas... Bueno, creo que ese es el caso específico de Celan. Quizás sea una aseveración excesivamente rápida, porque hay algunos escritores muy importantes como Beckett, que escribió en francés, aunque su lengua era la inglesa, o Ionesco, o Nabokov, que escribió, que su lengua natal era la rusa, y él escribió muy bien en inglés. Entonces, pero en el caso de Celan muy específicamente, yo creo que Celan, que en realidad él no era de lengua alemana, pero cuya madre le enseñó el alemán de una manera muy, muy insistente, porque para ella era la lengua clásica, ¿no? Se encuentra con que esa lengua, que es la lengua materna, puesto que es la madre la que se la enseña, es una lengua asesina,
porque es la lengua que asesinó a sus padres. Entonces, él puede escribir en francés, puede escribir en rumano, puede escribir pero decide escribir en alemán y cambiar totalmente el alemán. Tiene que hacer que el alemán de alguna manera pague la culpa. No de porque el alemán no tenía la culpa en última instancia, creo que me estoy equivocando. Una lengua no tiene nunca la culpa de lo que hace su pueblo, pero de alguna manera él necesitaba recuperar esa lengua materna y volver a escribir una poesía en donde se dijera aquello que había sucedido, que era indecible, ¿no? Entonces, en ese sentido, él recupera el alemán y lo hace de nuevo una lengua poética. Entonces, en ese sentido es que yo hablaba sobre Paul Celan, sí. Sim. O seu livro Aparições, e você, a gente vê nele, evidentemente, as marcas da acadêmica, da estudiosa, da pesquisadora Margot Glantz, né, escritas no seu texto, praticamente todos os seus textos. Nesse caso particular, Sor Juana Inés de la Cruz aparece, não só ela, mas as mulheres da época também, né, num erotismo, esse erotismo complexo de corpo e espírito. Como é que você gostaria de tratar desse assunto? Si yo quería ficcionalizar el ensayo, porque yo tenía muchos trabajos sobre el mismo tema, pero yo necesitaba ficcionalizarlo. Entonces establecí unos vasos comunicantes a partir de una narradora entre una historia de tipo común del mundo, de unos amantes que tenían una relación sexual muy intensa, que iba a ser descrita de una manera bastante cruda y bastante directa. Necesitaba yo compensar esa narración, esa crudeza de la narración directa, con una narración más lírica, más espiritual, pero sin perder de vista que aquello que partía, que lo espiritual de cualquier manera partía del cuerpo, que era imposible abandonar el cuerpo, que el cuerpo era irrenunciable. Por más que las monjas pretendían acabar con su cuerpo estaba siempre presente. Y al mismo tiempo, como ayer en la presentación que se hizo en la librería Contracapa en Río, Clara Góes, que es una poeta, dijo que mi texto lograba hacer del texto carne, digamos, es decir, que la escritura adquiría un cuerpo, que es lo que yo quería hacer. Me emocionó mucho, me conmovió mucho que ella leyera en mi texto esa traducción, digamos, para hablar con lo que me acaba usted de preguntar de Paul Celan, cómo yo podía traducir del ensayo a la ficción y lograr que esa ficción fuese cuerpo realmente de escritura, ¿no? Cómo se construía un cuerpo textual, ¿no? Que fuese separado del cuerpo del ensayo, digamos, directamente, ¿no? Y que fuera un texto poético, utilizando, si usted quiere, textos ya escritos, porque hay un collage ahí, un trabajo de superposición de capas distintas de escritura, pero que al mismo tiempo iban a dar una escritura mía. Es decir, a través de varias escrituras yo iba como amasando un nuevo cuerpo, iba a crear una nueva escritura, y es lo que me interesaba. Y ayer, no sabía yo si lo había logrado, pero ayer que estuve en esta presentación, pues Clara Góes dijo eso que me pareció muy importante y que me reveló mi propio texto a mí, lo cual me fue verdaderamente una experiencia casi sobrenatural, pero no quiero ponerme insoportable. Bom, acredito eu que a melhor demonstração disso vai ser o próprio texto. Eu vou te pedir para ler para nós um fragmento. Un texto que voy a leer en un portugués portuñolado, pero que espero que no deje yo mal a mi querida amiga, la joven traductora Paloma Vidal. Os olhos revelan um desejo. Você fica intrigada com a moça do retrato. Faz algum tempo que você se refere constantemente a ela quando conversamos. Você fica intrigada com seu leve sorriso, seus lábios delgados, cor de rosa, olhar ambíguo em seus olhos sem maquiagem. Talvez você a tivesse maquiado, a maquiagem delimita o olhar. Seu rosto limpo a aflige, seus olhos não delineados fazem você imaginar como ela ficaria se estivesse pintada, com delineador, sombra, rouge, o cabelo ondulado e curto.
Esos hoyos privados de maquiagem revelan um desejo parecido como a da menina jogada no sofá com as pernas abertas, sua calça azul e sua blusa branca. Perdão. Um pequeno convite ao seu belo trabalho. Margot, a última pergunta, nós temos muitíssimo pouco tempo para encerrar. Você tem a experiência de professora em diversas universidades de outros países que não o México, Estados Unidos, Europa. Como é que você vê o olhar sobre a literatura latino-americana hoje no âmbito desses países? Bueno, creo que la experiencia de enseñar en países de lengua latina, en países como México, como Argentina o como el propio Brasil, aunque no he enseñado, pero he dado muchas conferencias, es muy distinto por la recepción. Los alumnos son mucho más acogedores, mucho más dialogantes con uno. Es como que uno siente que está enseñando a gente que está aprendiendo de uno. En Estados Unidos es más difícil. Uno tiene que atravesar una barrera muy grande, no solo la del lenguaje, sino la de los ojos. Cultural. Porque cuando uno ve los ojos de los norteamericanos, a veces son tan vacíos que uno cree que no está, como que no tiene un espejo, como que no se refleja uno. Entonces, tiene uno que pasar una barrera muy fuerte para lograr entenderlos y que ellos lo entiendan a uno. Con el tiempo uno acaba estableciendo una buena relación y puede ser muy estimulante también, pero es difícil. Margot, infelizmente, nossa conversa poderia continuar aqui por vários programas. Fica aqui um convite ao seu extraordinário trabalho. Vereda Literária agradece a sua entrevista, deseja mais sucesso. Muito obrigado. Muito obrigada. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Uma boa leitura e muito obrigado.